El día de hoy estamos en la plática número 11 y les voy a hablar sobre lo que son los 4 tiempos de la misa, que realmente el nombre debería ser celebración eucarística. Comenzando por ahí. Misa significa envío. Y esto lo debemos saber porque cuando decimos voy a misa, voy a que me envíen. Y cuando vengo de misa, vengo de que me hayan enviado. Ya veremos qué pasa en la misa. Esta celebración eucarística debemos mencionárselo muy claramente a los niños. Y tú que me estás viendo, pues a lo mejor tú tienes algún problema, porque asistes a esta celebración y te falta conocer en qué consiste. Todo este video nos vamos a referir exclusivamente a lo que es esta celebración. Es importantísima. Hay personas que todavía se preguntan, bueno, ¿qué necesito ir a misa? ¿Es pecado no ir a misa? Fíjense cuántas cositas aparecen. Dice, ¿para qué voy a misa? No sé cuántas cosas. Nosotros tenemos que cambiar esta situación. Pero tenemos que comenzar con los niños enseñándoles, pero nosotros viviendo la misa también. Vamos a tener 2 momentos. Uno, la nota que yo les doy a los niños por su edad. Pero les voy a presentar otra que ya es para ti si tú eres ya mayorcito. Si eres papá, mamá, con mucho mayor razón. Es un poquito más amplio. Pero necesito que quede perfectamente indicado. ¿Qué es la misa? Para eso necesito que veas la siguiente imagen. Aquí la tienes. Esta es la imagen que les presento a los niños. Y dice los 4 tiempos de la misa. Correctamente dicho es celebración eucarística. ¿Ya lo viste? Sí, es lo que está abajito de esas primeras letras negritas. Abajito dice celebración eucarística. Nosotros tenemos que mencionarles a los niños que comprende 4 tiempos, 4 momentos importantes. Y lo puedes ver aquí. El primer momento es la entrada. El segundo, Dios me habla. 3, Dios Jesús se hace presente en la Eucaristía. Y por último, salida. Y los niños se lo graban perfectamente bien. Cuando hablamos de entrada, siempre les digo, si hay entrada tiene que haber, casi todos los niños me contestan, salida. Exacto. Es la parte introductoria y la parte final de algo. Y esta entrada es una preparación para la celebración. ¿La preparación de quién? De tu persona. De tu niño, de tu niña. ¿Cómo debes prepararte para una celebración eucarística? Por eso hablamos, ya les decía, asistir a misa entera los domingos. ¿Te acuerdas? Entera quiere decir desde el principio. Y aquí vamos a ver algo que es muy interesante. En la entrada empezamos con santiguarse. ¿Recuerdas que la preparación de estos videos indica que hay que saberse santiguar y persignar o signar? Pero si no lo sabes, pues ¿cómo lo vas a seguir? Entonces es básico que te aprendas a santiguar. ¿Y cómo es? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ese es santiguarse. Pero a continuación se debe rezar algo que se llama el yo confieso. El yo confieso que soy pecador. Entonces las oraciones que hemos venido estudiando o aprendiendo es precisamente para que en este momento los utilices. Yo confieso. Aquí voy a hacer una observación. Puede molestarle a algunas personas, pero yo diría no nos molestemos, sino nos demos cuenta qué está pasando. Ese yo confieso en algunas celebraciones eucarísticas casi se la pasan volando. Es que ya hicimos tal proceso,
y ya no se necesita. Y yo siento que no. Es muy importante que yo mismo diga, yo confieso que soy pecador. Es importantísimo. Si tú no aceptas que eres pecador, ¿cómo vas a aceptar otras cosas? ¿Qué sigue después del yo confieso? Señor, ten piedad. Pues le decimos a Dios, pues que por favor tenga piedad de los pecadores que somos. Entonces tenemos que aprender, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y terminamos la entrada con la oración que se llama el Gloria. Y ese Gloria no los tenemos que aprender. Que a veces oímos un Gloria diferente, sí, no hay problema. Pero le tenemos que dar gloria a Dios. Es con el que vamos a estar. Y es importantísimo. Entonces ya hablamos de santiguarnos, el rezar yo confieso, el Señor ten piedad y el Gloria, oración. Esa es nuestra preparación, pero si tú llegas cuando ya inició la celebración, ya no te preparas, llegas en mal tiempo. Entonces hay que estar en la celebración eucarística, como dice por ahí un dicho, horas antes y no minutos después. Entonces calcula para que estés ahí 10 minutos antes de que empiece la celebración. Punto número 2, que es el punto número 1 importantísimo dentro de la celebración. Dios me habla. ¿En dónde? En la Biblia, que se llama liturgia de la palabra. Y ese Dios me habla es porque nosotros somos bíblicos. Pero nadie nos da esa palabra. Oímos nada más que decimos primera lectura, salmo, segunda lectura, y después dicen evangelio. Pero nadie pronuncia la palabra Biblia. Y ahora de la Biblia tomamos las siguientes palabras. Primera lectura, el salmo, segunda lectura si es domingo, o es día festivo, y por último el sacerdote pronuncia lo que es el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que estamos muy distraídos. No nos damos cuenta de que Dios me está hablando. ¿Lo tengo que interpretar? No. Escucha su voz nada más. Aquí tenemos otro gravísimo problema en las celebraciones. Cualquier persona de los que asistimos a la celebración nos pide que si podemos hacer la lectura. Y decimos por pena o porque pues me están pidiendo algo, pues voy a asistir. Pero lamentablemente no sabemos leer. Y cuando nos lee alguien que no sabe leer, pues no le entendemos absolutamente nada. O entendemos cosas que no son. Aquí les tenemos que explicar a los niños, por eso es importante irlos introduciendo a la Biblia. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento básico. Es palabra de Dios, pero cuando son evangelios es palabra de Jesús directamente. Y ahí estamos ya metiendo lo que es la Santísima Trinidad. En lo que es Dios me habla, vuelvo a repetir, debe haber una primera lectura y un salmo mínimo. Si es festivo, hay una segunda lectura. La primera lectura y el salmo son del Antiguo Testamento. La segunda lectura es del Nuevo Testamento, porque lo que va a venir a continuación, que es el Evangelio, definitivamente es Nuevo Testamento. Es oír para vivir. Es básico. Pero si no les decimos a los niños de qué es oír para vivir, pues ellos no se van a enterar. Nosotros tenemos que abrirle los oídos y su boquita para que hablen correctamente. Después de que se lee el Evangelio, que es la palabra propia de Jesús, viene lo que le llamamos la homilía, es la explicación que el sacerdote nos debe dar. Conociendo a su pueblo, el sacerdote debe saber transmitir ese evangelio, o sea, lo que Jesús nos dice.
Si contamos con sacerdotes que no conocen la comunidad donde celebran, ahí tenemos los graves problemas. Hay quienes acostumbran repetir otra vez las lecturas en su plática, o meten otras cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado y mucha observación. Y termina en Dios me habla con el credo. Aquí otra cosa importantísima. El credo de los apóstoles solamente se utiliza 2 meses al año. El que debemos aprender es el credo de Nicea. Ese lo debemos rezar 10 meses al año. De ahí mi preocupación por el bendito credo, que no le tenemos cuidado. Y además se van a encontrar, porque la vida así es, sacerdotes que el credo no usan ni el credo de Nicea, que es el que debe ser, no usan el credo de los apóstoles, que debe ser cuando estamos en esos 2 meses, y utilizan el credo bautismal, que es el mucho más chiquito. Cuando tú ya te sabes el credo de Nicea, pues cuando te dicen el credo más chiquito de los 3, pues ya sabes a qué cosa se refiere. Pero el que no sabe, no lo recuerda, no lo vive. ¿Creen en Dios Padre? ¿Creen en Dios Hijo? ¿Creen en el Espíritu Santo? ¿Creen en la Iglesia? Ese es el credo bautismal. ¿Por qué no usar el credo de Nicea? Yo los invito a ustedes, tú que me ves, cuando enseña el credo de Nicea. Ya lo pasamos en las oraciones anteriores con una amplia explicación. Síguelo haciendo para que no se nos olvide. Fíjate qué importante es el escuchar a Dios cuando me habla. Si yo no lo sé hacer en casa, cuando menos el domingo, cuando voy a la celebración eucarística, que yo oiga su palabra. Pero como nadie me dice que es las lecturas tomadas de la Biblia, pues yo no entiendo, o sea, me pierdo con mucha facilidad. Tenemos que ser reiterativos y a los niños también puntualizárselos. Vamos 2, vamos al tercero. Dios Jesús, o si tú quieres Jesús Dios, ¿verdad? Que es el mismo, se hace presente en la Eucaristía. ¿En dónde? En el altar. Cuando se consagra el pan y el vino, está presente en el altar. Es un aspecto que debemos cuidar y decirles a los niños, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que hacer para que el niño entienda que en ese pedacito de pan está Jesús? Y cómo en el cáliz, que habiendo tenido vino y un poquito de agua, está la sangre de Jesús. Y si nosotros recibimos solamente el pan, el Jesús está completito. No está disminuido. Aquí, a veces tomo, por ejemplo, una oración de Santo Tomás de Aquino, y hay una partecita dentro de esa oración de Santo Tomás de Aquino que dice, en la partícula más chiquita, ahí está Jesús completo, con su cuerpo, con su sangre y con su divinidad. Y cuando lo recibimos es cuando ejercemos lo que es la común unión. ¿Con quién? Con Cristo. Aquí les puntualizo nuevamente porque es un gran riesgo el estar recibiendo la Eucaristía en la mano a pesar de la enfermedad actual. La fe que yo tengo en Dios es de que jamás Él me va a infectar, porque lo va a tomar una sola persona y me lo va a poner en mi lengua. Y por aquello de las moscas, yo soy muy inquieto, me muevo y tocó su dedo, mi lengua, y le quedó saliva. Pues yo tengo tanta fe en Dios, que si me llegara esa saliva a mi boca, siendo de otra, Dios jamás, así, óiganlo bien, sería el medio para infectar a una persona.
Es que son las indicaciones que tenemos, sí, pero respecto a las cosas de Dios, hay cosas que no tienen valor. Debemos entenderlo. Cuidado, sí, cuando tú des la comunión, sacerdote, pues no toques mi lengua. Busca la forma de que llegue perfectamente a mi lengua sin que pase por mi mano. Y muchos utilizaron la mano no solo por el bicho este que está actualmente, sino por costumbres que vienen tratando de rechazar que es el mismo Jesús el que está en la Eucaristía. Me pueden decir muchos: Carlos, ¿estás mal? No, no estoy mal. Lean, vean la historia de la iglesia y se van a dar cuenta. Es que en un principio se hacía así. Sí, pero se fue modificando conforme se le fue dando el valor que tiene específicamente la Eucaristía. Entonces, a los niños, ¿qué podemos hacer cuando les enseñemos? Pues conseguirse una hostia, conseguir un poco de vino y decirles: miren, esto es pan, harina y agua. Y esto es vino. ¿De dónde sale el vino? Normalmente de la uva. Pues sí, eso es todo. Pero consagrado, las cosas cambian. Cuando el sacerdote consagra lo que es el pan y el vino, usa una palabra que es muy importantísima. En memoria mía, dice. Hagan esto en memoria mía, no en recuerdo. Fíjense que es diferente. Si ustedes oyen que algún sacerdote dice recuerdo, hay que acercarse al sacerdote y decirles: oiga, padrecito, cuando se consagra el pan, el vino, es en memoria. ¿Sí? No en recuerdo. ¿Por qué? Porque es Jesús el que se hace presente. Bien, qué bonito es llegar a este punto y entender esta magnífica acción de Jesús de alimentarnos. ¿Qué nos alimenta fundamentalmente Jesús Dios? El Espíritu. Es algo que tenemos que ir inculcándonos, de que nosotros no solamente somos cuerpo y alma, sino que somos cuerpo, alma y espíritu. Es el espíritu el que es alimentado con su cuerpo de Jesús. Y entonces sí vamos a poder entender. Un sacerdote precisamente utilizó la expresión alma, pero había que platicar con él. Lástima que ya murió hace muchos años, ¿verdad? ¿Por qué solo lo dijiste así? ¿Cómo recuerdan ustedes por qué dijo Jesús? Y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si a veces no logramos comprenderlo, les recomendaba, pues la única forma de llegar a Dios es portarse bien primero y morirse. Y entonces, si nos da la oportunidad de llegar y preguntarle: Jesús, Dios, ¿por qué lo dijiste así? Y Él es el único que puede darnos la explicación. Lo mismo pasa con la Eucaristía. Pero nosotros tenemos que ser protectores de esta situación. Y esto es lo que debemos reparar perfectamente bien. Para que tú te acerques a recibir a Jesús, recuerda los 4 requisitos fundamentales. Estar en gracia de Dios, no tener pecado. Ayunar 1 hora antes de recibir a Jesús. Acercarse a recibirlo con devoción y respeto. Y por último, aceptar que Jesús está contigo. Son básicos, pero lo tienes que estar recordando continuamente a los niños y a ti, por supuesto, ¿verdad? Ahorita que les estoy platicando esto, a mí también me sirve de recuerdo. Y nos vamos al 4.º punto. Salida. Si entramos, tenemos que salir. ¿De dónde? De la casa de Dios. También, ¿cómo se llama en otra forma la casa de Dios? Se llama templo.
Nos han enseñado que es iglesia, pero ya les dije por qué no es muy correcto, a pesar de que esté en el derecho canónico. Porque nos confundimos. El que entró al templo fui yo, Carlos, y el que va a salir del templo soy yo, Carlos, el mismo. La iglesia, no, como iglesia estoy llegando o estoy saliendo. Muy diferente, cuidado. En la salida deben haber avisos a la comunidad, hacer el envío correctamente a la comunidad y dar la bendición final. Y aquí viene otra cosa que también debemos decirles a los niños, a los que les estamos enseñando la catequesis. Los avisos es la forma de tener informada a la comunidad que asiste a ese templo. Puede ser de un barrio, de muchos barrios, de una colonia, de muchas colonias. Puede ser hasta de fuera, extranjeros. Pero hay que dar avisos. ¿Y qué es lo que nos pasa en nuestras celebraciones? Son muy raros los avisos. Recuerdo haber oído precisamente a un sacerdote decir que este año 2021 el Papa Francisco lo dedicó totalmente a San José. Todo el año está dedicado a San José. ¿Qué sacerdote nos habló de San José cuando dio esta indicación el Papa? Pues ahí se los dejo a su criterio. ¿Nosotros qué tenemos que hacer con los niños? Pues informarles. ¿San José quién es? San José, el papá adoptivo de Jesús, el esposo de María. ¿Y qué? Es precisamente avisos. Son avisos que tenemos que dar. El envío es muy importante. ¿Cómo me envían a vivir la vida? Me acabo de hablar con un sacerdote, ya obispo, y me decía, es que no nada más lo debes de saber, lo debes de vivir. Exactamente, de eso se trata. Que lo que sabes es para que lo vivas. Si no lo sabes, no lo puedes vivir. Entonces el envío debe ser, nuestra celebración ha terminado, vayan con Dios a servir a sus hermanos y a aplicar lo que han aprendido. Fíjense cómo es un envío diferente. Puede cambiar esto. No, yo no soy sacerdote. Yo nada más les estoy exponiendo cómo habría que enseñar a los demás. Y por último, la bendición. Y que Dios los acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pueden irse. Y ahí acabó la celebración eucarística. Fíjense qué maravilloso es. Si ustedes se consiguen unas láminas o algún otro medio de pasarles cómo es una misa, hay unas misas infantiles, perfecto. Hay unos misales para niños también. Todo el material que ustedes puedan, pero si no tienen a la mano, platíquenlo. Y con eso van a avanzar enormemente. Les voy a enseñar también algo que no está directamente aquí, pero lo preparé para dar alguna plática. Considero que es importante lo conozcan. Un momento. Esta es una guía que tomé para presentarles las partes de la misa, que está tomado del misal romano. Como les decía yo, está más amplio. Y vamos a encontrar lo que dice ritos iniciales. Canto de entrada, fíjense, ya está ahí canto. Saludo, el acto penitencial. Aquí el sacerdote reza una oración para perdonar nuestros pecados pequeños. Cuando son pecados graves tenemos que ir ante el sacerdote. Él quiere eso, el Señor mío y Dios mío. El gloria, y viene una lectura que se llama colecta. No es cuando pasan la charola, no, es un ritual que se tiene, está en el misal romano. Cuando nosotros nos preparamos y vamos al misal romano y vemos todo eso, ya tenemos más material, más información para darle a los niños. Claro, para ti también. En el punto número 2 dice, liturgia de la palabra. ¿Qué vemos? Lecturas bíblicas, la homilía, y hacemos la profesión de fe, que es el credo.
Es importantísimo que todos lo recemos. Por ahí hay un grupo de gentes que esta profesión de fe, bajo sus formas de hacerlo, lo hacen 5 veces al día. Obligatorio. Y nosotros ni siquiera lo hacemos correctamente en una misa dominical. Y oración de los fieles. Es cuando nosotros pedimos por los demás. Es importantísimo. Y cuando llegamos al tercer punto, que es la liturgia eucarística, miren cómo está un poquito más amplio. Hay la preparación de los dones del pan y el vino. Tiene todo un ritual que hay que seguir. Esa es la preparación del pan. Empieza desde el momento que nosotros pasamos la ofrenda. La ofrenda se debe pasar al altar. Pues he encontrado por ahí algunos casos en que la ofrenda, normalmente como es monedas o son billetes, van directamente a una alcancía. Totalmente mal. Y no soy sacerdote. Yo les estoy diciendo lo que voy aprendiendo y lo que voy tratando de aplicar. Viene la oración eucarística, ¿sí? Donde hay una comunicación del sacerdote, de nosotros y hacia Dios. Aquí acabo de leer precisamente que en la misa antes estaba de espaldas el sacerdote al pueblo, porque él funcionaba como intermediario entre el pueblo y Dios, y esa era la razón por la que estaba de espaldas. Hoy no vemos a Dios, sino vemos al sacerdote. Incorrecto, a pesar de que son instrucciones que hay que seguir, pero tenemos que irlos explicando para que lo podamos entender. Y por último viene el rito de la comunión, que es la consagración y recibir a Jesús. ¿Por qué no nos acercamos a recibir a Jesús? Porque no estamos preparados y porque no hemos entendido la gracia de tener a Jesús en nosotros. Y el rito de conclusión, que son los saludos, el saludo, la bendición y la despedida. Fíjense cómo aquí me hizo falta. Los avisos. Es muy importante la comunicación dentro de nuestra iglesia. Es una cosa muy sencilla. Pero ahora vamos a platicar frente a frente. Aquí estoy frente a ustedes, frente a ti que me estás viendo. Cuán importante es que nosotros nos llevemos el tiempo necesario para explicar la misa. En lo particular a mí me gusta usar pues los videos, el proyector, para que ellos tengan otra imagen, no solo la mía. El importante no soy yo, es Dios. Y entonces el que tengo que presentar es a Dios, no a mi persona. Yo soy el medio nada más. Y quiero que llegue a ustedes. Ese es todo el concepto. Por favor, dedíquenle todo el tiempo necesario a lo que es la celebración eucarística, llamada misa. Los niños lo van a entender, pero desde chicos hay que enseñarles. Y si tú no lo sabías, con mucho mayor razón, tienes que aprenderlo. Fíjate que hasta aquí nos ha llevado precisamente toda la plática, solamente ese concepto. Para el video siguiente, permíteme tantito, para el video siguiente vamos a platicar sobre temas adicionales. ¿Cuáles son estos temas adicionales? ¿Recuerdas el caminito que te decía yo de Jesús para llegar a Dios? La misa es parte de lo que es las oraciones, pero también es parte ya de la parte doctrinal. Y en la plática siguiente nos vamos a dedicar a esa parte. Tengo que entender varias cosas, pero tengo que dárselos a entender. ¿Quién es la iglesia? Y ahí está, número 1. Tengo que identificar que la iglesia somos las personas, no el templo. ¿Y por qué le debo decir templo? Para que lo podamos distinguir. No es lo mismo. Y trae muchas confusiones. Se los digo por experiencia. Las mamás siempre me decían, oiga, don Carlos, ¿y
¿En qué iglesia va a ser su primera comunión, mi hijito o mi hijita? Desde ahí fíjense cómo está mal aplicado. Pues en la iglesia católica, así de sencillo. Pero no me estaban preguntando eso, me decían en qué templo. Porque en la catequesis que yo daba, les decía, ustedes celebren la recepción de Jesús para sus hijos en el templo que ustedes gusten. ¿Y entonces qué? Es una forma diferente de ver las cosas. ¿Cómo será donde tú vives, donde tú estás o donde tú colaboras? Se tienen que ir sujetando a las diócesis, a las parroquias, a donde ustedes estén. Que el Señor les permita tener la suficiente experiencia para poderle platicar a los niños. ¿Son sus hijos? Con mucho mayor razón. ¿No son sus hijos, pero ustedes están ayudando en la catequesis? Con mucho mayor razón. Que Dios los bendiga y me despido como siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Gracias.